Ya estamos ya. Bueno, comenzamos ahora una nueva sesión de Extensión LEA. Tenemos a nuestro invitado Ramiro Molina, que por segunda versión va a dar este taller de música contemporánea del siglo XX. Creo que es muy importante conectar un poco con la experiencia que tiene Ramiro, tanto como músico, improvisador, compositor. Entonces, Ramiro, bienvenido. Quiero preguntarte también algunas cosas sobre ti, así que eh, primero te saludo también para que saludes también a los alumnos. Eh, Hola Constanza, muy buenas tardes. Hola Hola Ramiro. y hola a todos los estudiantes que estén aquí asistiendo o que verán este video posteriormente. Les agradezco desde ya esta oportunidad para hacer estas charlas. Y, y bueno, me presento tal cual como tú estás eh, como estás diciendo, Constanza. Mi nombre es Ramiro Molina, soy músico profesional, activo. Eh, Soy compositor, soy guitarrista eléctrico, improvisador. Provengo de una formación más o menos ecléctica, un poco diversa. Mis raíces están en el jazz, tuve una formación muy fuerte en ello. Aquí en Chile, con, que en ese tiempo, digamos, era profesor eh, particular, George Chapufele, y que hoy en día es el director de una academia que se llama ProJazz. Pero en ese tiempo era una salita que estaba en Bellavista. Eh, Pasé también por la academia, la Universidad de Chile, estuve en Francia también estudiando en una escuela de jazz. Y bueno, mi transcurso artístico ha sido ir derivando paulatinamente desde una estética de jazz eh, hacia un interés mucho por la música contemporánea en el amplio espectro, en el amplio sentido de la palabra. De tal manera que me siento un poco más cercano quizás a lo que se entiende como free jazz, y de ahí una conexión muy directa con la música contemporánea de carácter docto, digamos, que se le llama música docta o música clásica contemporánea. Los términos son un poquito engorrosos a veces. Y, Y y eso, desde ahí, sí. sí, no, y desde ahí cuéntame, porque me provoca mucho interés como saber de tu experiencia, sobre todo en cómo llegar a este amplio espectro de la música. Creo que a veces las formaciones tienden a encasillar a los músicos o quedarse en un solo estilo. ¿Cómo tú llegaste como a ampliar un poco tu espectro? Mira, no lo tengo muy claro, digamos, pero a mí me parece que quizás la culpa de todo eso tiene que ver con que yo nunca tuve una formación académica unilateral, digamos, unívoca. Me gustó siempre, o sea, antes que el jazz me gustaba el rock. Yo era un chico rockero, digamos, en mi adolescencia. Y tocaba mucho eso, digamos, como guitarrista eléctrico. Empecé a estudiar la guitarra, estudié piano de niño. Quizás por ahí hay un fuerte como relación con la música escrita, ¿no? Y con la partitura, con la lectura musical. Es decir, para mí nunca fue una complicación eso. Eh, Creo que a los 10 años tomé mi primera clase de piano, tuve 6 años de piano y después me cambié a la guitarra. Entonces había una relación muy íntima con eso que no me molestaba. Y después mi transcurso, mi parcurso, como dirían los franceses, eh, de formación, fue un poco, yo diría, como a la antigua. Es decir, iba eligiendo más maestros y lugares donde yo entendía que podía aprender algo, más que casarme con una institución. Por supuesto, pasé por instituciones, pero no era mi fin hacer una especie de
correlación de años para obtener un título, cosa que también, pues, digamos, me cobró esa factura más adelante, digamos, pero esa es otra historia. Claro, pero yo creo que es súper interesante lo que dices, porque, bueno, personalmente, sin caer en la autorreferencia, también me pasó lo mismo y creo que antiguamente las instituciones tenían una formación muy de una línea y cuando uno quería tener una formación más ecléctica tenía que andar buscando distintos maestros y ir buscando realmente qué es lo que quería aprender. Y esa formación que se le llama autodidacta, que yo creo que nunca es auto porque siempre hay alguien que te enseña, eh, creo que también es muy rica y muy nutritiva porque al final uno termina creando su propio abanico de maestros y de estilos y confluyendo en un estilo propio, ¿no? Como eso también te quería preguntar, sobre todo porque pocos se dedican a la improvisación en música. Entonces eso quería preguntarte, como tu experiencia en la improvisación en música. Mira, es, voy a llegar a responderte eso también haciéndote un comentario anterior a lo que tú hablas, que es cierto lo que tú dices, pero también es cierto que en los años 80, digamos, estudiar jazz era una cosa rarísima. Hoy en día hay escuelas, la misma música se ha introducido como en el espectro al menos cognitivo de las universidades, de las facultades. Ya saben que existe, no es una cosa rara. Hay formaciones académicas, como en la escuela moderna, en el Pro Jazz, antiguamente en la SCD, ARCIS, del cual yo formé parte, digamos, de esa, como docente, eh, tristemente desaparecido hoy en día. Eh, digamos, se ha instalado un currículum de formación en ese sentido. Antes no existía eso. Entonces, uno tenía que andar como buscando, ¿no? Por todos lados, con un profesor, con un maestro. Mi propio profesor, él aprendió con distintos profesores. Iba a Valparaíso a estudiar con un guitarrista de la antigua escuela, Escobar. Aprendió rítmica con un baterista que tocaba en el club de jazz. Aprendió armonía con Roberto Lecaros. ¿Me entiende? Era todo desperdigado. Y él un poco ya compiló un poco de eso, pero aún así, cada vez que venía alguien, yo trataba de tomar un taller, también tomé talleres con Roberto Lecaros, era todo muy diseminado, no estaba como compilado esa información como hoy día la tienen los chicos. Y hay que decir que antes no existía Internet. Los chicos hoy día tienen una duda que es una escala no sé cuántito. Tuc, 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 y saben inmediatamente, antes era un misterio. Y los mismos músicos como que se afanaban en preservar esa información. Era una cosa extrañísima, un poco oscurantista, digamos. Y sí, sí, es terrible. Eh, entonces hay que saber que en los años 80 todavía estábamos en dictadura, empezaban los primeros, digamos, las primeras levantamientos, ¿no? De ciudadanos, qué sé yo, las primeras protestas. Entonces, el interés por esto era nulo. Cuando yo ya me cambié, llegué de vuelta en los años 90, hice un poquitito de lo que se llama avant-garde. Nunca fui muy conservador yo en el jazz. Y muy pronto me interesé en la improvisación, unos años después, cuando el jazz empezó a ser más conocido. Y ahí yo me retiré de ese. Entonces, creo que ha sido siempre, a mí me parece que respondiendo ahora a tu pregunta última, es que me parece que siempre me ha guiado la intención de estar satisfecho o de tratar de estar buscando la satisfacción en la búsqueda de, de un lenguaje, de un lenguaje, y para eso, digamos, todo me sirve, desde mi biografía, jazz, rock, la música contemporánea clásica, la escritura, la tradición oral, eh, no me, no me son, digamos, eh, me muevo en todos esos ámbitos, ¿no? No, no,
Y específicamente en el ámbito de improvisación, que eso es una cosa que igual nosotros estamos tratando de que el estudiante también le tome mucho valor, porque hay veces que sin conocimiento de lo que significa la improvisación y el manejo que hay que tener para la improvisación, porque la improvisación no es llegar y lanzarse, hay que tener mucho entrenamiento, hay mucho que tener conocimiento del lenguaje y de la técnica para poder improvisar. Entonces, que nos hables un poquito de tu experiencia al respecto de eso. Bueno, hay un amigo mío que se llama Martin Joseph. Él es un pianista inglés que vive acá en Chile, está radicado en Chile. Él es un hombre que está en sus 80 y algo años, tiene una experiencia vasta y vive en Chile, vivió en Perú, en República Dominicana, creo, en Italia. Él dice una cosa muy interesante, dice, con la improvisación no se improvisa. Y con eso quiere decir que, claro, la improvisación musical es un trabajo aparte entera, es una dedicación y una manera de acercarse a la música. Yo hace más o menos 20 y algo años que llevo dedicado a la improvisación, porque, digamos, siempre hubo improvisación cercano al jazz, pero lo que se llama improvisación libre es una práctica musical en la cual la improvisación no está sujeta a ciertos patrones o ciertos aparatos discursivos, como por ejemplo una armonía en el jazz, como por ejemplo un acercamiento a una melodía en otros contextos, a una tradición de cómo se hace la improvisación en la música india, por ejemplo, y a estructuras así que están tanto en Oriente, en Medio Oriente, en Occidente también. Occidente tiene su historia en la improvisación en el barroco. No es algo nuevo, eh, no es algo nuevo, digamos. Lo que pasa es que el siglo XX la trae como este concepto de improvisación libre, en la cual, supuestamente, porque también es discutible, está ajena a una estética en particular. De hecho, hay un músico, Derek Bailey, muy importante para la improvisación, es de los años 50, 60, 70, qué sé yo, está su mayor volumen de producción artística. Bueno, siguió tocando hasta el final, Derek Bailey, pero él habla de la improvisación no idiomática. Él, digamos, acuña ese término en contraposición con la improvisación idiomática, que sería aquella que usa un idioma en particular, como el jazz, que tiene un cierto contexto melódico, una cierta sintaxis melódica, trabaja sobre ciertas armonías, en este caso son tonales, modales también, pero tiene un idioma. En la improvisación en el rock tiene otro idioma, etcétera, etcétera. De tal suerte que esta improvisación no idiomática acepta, abriga, es susceptible de ser traspasada por diversas estéticas y proveniencias biográficas musicales. Y eso es muy rico en la improvisación libre, porque vas a tener gente que viene del jazz, músicos y músicas que vienen de la tradición contemporánea, docta contemporánea, del folclore, del noise, de la música electrónica. Y bueno, eso es algo que es muy interesante en la improvisación. Súper. Bueno, yo no quiero como quitarte tiempo de tu charla, que Por también favor. está increíblemente interesante, pero principalmente quería conocer tu experiencia y bueno, cualquier cosa que quieras agregar ahí también en tu charla, perfecto. Estamos súper atentos ahí a todo lo que nos compartas. Ahora, digamos, ahora que vamos a comenzar la charla propiamente tal, digamos, por favor, siéntanse libres para interrumpir, para preguntar Ay, y no me diga eso que soy periodista. que Y también el SEBA. no, puede ser un discurso lineal, digamos, lo cual es menos, no sé. Así que, por favor, preguntar y a los chicos que están presentes y que vayan llegando, también que avisar. Quizás Sebastián puede, digamos, hacer veces de moderador
y por el chat ir diciéndole a los chicos que pregunten nomás, Súper, que es súper. más interesante eso, ¿no? Sí, absolutamente. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con la charla propiamente tal. Voy a desaparecer un poco, o sea, yo no los voy a ver, pero porque voy a compartir una presentación, un PPT, ¿no? Entonces, Nosotros también vamos a apagar cámara para que se centre la atención en la presentación y cualquier cosa que preguntemos, ella volvemos a aparecer. ok, bien. Eh, entonces ahora debería aparecer eh, el material, ¿no? Sí, se ve, Ahora. ahí sí, perfecto. Bien. Entonces, antes de comenzar eh, con esta charla, a ver, voy a poner aquí esto, yo sé que va a pasar eso, y tengo que volver a ponerlo. Ahí está. Debo comentar que esta charla corresponde a una actividad de retribución de conocimiento de un proyecto Becas Chile Crea 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así que está enmarcado en esa actividad, digamos, esta charla. Bien, esta corresponde, por lo tanto, a la segunda parte, ¿no? De una charla, de una conversación acerca de la música del siglo XX. Sí, originalmente el título de esta charla era, y ahora me estoy acordando, era Música Contemporánea del siglo XX, pero decidí eh, en algún sentido ampliar un poco el espectro y dándome cuenta y que ya es parte de una primera idea de esta charla, que el siglo XX es un siglo tan complejo, es un siglo atravesado por tan diversos factores, eh, que hablar de la música contemporánea del siglo XX, porque música contemporánea es una marca registrada, por así decirlo, designa un cierto tipo de música que proviene, digamos, de la música de la tradición docta mesoeuropea, ya, música clásica, entendida como eh, más familiarmente, y que se produce en el siglo XX. Es decir, no estamos designando música contemporánea a la música de nuestros tiempos, que es lo que contemporáneo significa, sino que es una marca de estilo, en este caso. Por lo tanto, a mí me interesó quizás extender un poco el análisis eh, y abarcar una cuestión más amplia. O sea, dicho eso, empecemos primero eh, con la situación con la que nos encontramos para esta segunda charla, que es el análisis de entre 1950 hasta el 2000 o, bueno, hasta nuestros días. Em, Recordemos que en la primera charla abordamos cuál fue más o menos el proceso entre 1900 y 1950. Ahora entonces vamos a continuar con esta segunda patita, ¿no? De eh, la segunda parte del siglo. ¿Por qué hablamos de la situación de 1950? Porque anteriormente dijimos que era muy importante establecer relaciones entre la historia de la música y la historia del arte, quizás, en el siglo XX, y su contexto de todo tipo, ¿ya? Históricos, sociológicos, cambios sociales que se produjeron y que evidentemente tuvieron una relación con el desarrollo del arte, con su manera de ver las cosas. Entonces, el contexto con que nos encontramos a esta fecha, más o menos de 1950. Vamos a recordar que lo primero es que estamos en los años de posguerra. Eh, Venimos o sea, se viene, ¿no? De una guerra atroz, completa, como no se había visto,
Han pasado, si decimos que estamos en 1950, han pasado recién 5 años del término de la guerra, y eso ha provocado cambios sociales, y va a producirlos de tal manera que hasta el día de hoy todavía nos afectan. ¿Qué podemos nombrar? Podemos decir que hay una reconstrucción del concepto de estado de bienestar. Claro, desde 1900, nosotros hablamos en la primera parte que había unos cambios sociales muy importantes, ¿no? Eh, la arremetida, digamos, contra el capitalismo, la idea marxista muy intensa, muy fuerte, que nos lleva a un cambio del ser humano, y todo esto ya estaba en una crisis hacia 1930, porque las izquierdas no estaban logrando lo que querían lograr, que era esta conciencia del nuevo ser humano, del nuevo hombre, decían, hoy día diríamos del nuevo ser humano. Eh, entonces, hay un quiebre, ¿no? Que la guerra lo profundiza. Y una de las primeras cosas que se establece es que en esta reconstrucción se pone como primer punto el estado de bienestar, que la ONU y con todas sus organizaciones tienden a generar en todas las departamentos, en todas las organizaciones que tienden a lo social, entre ellas la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera. O sea, hay una, digamos, eh, de alguna manera se entiende que hay que poner recursos para el bien social. Bueno, esto no durará mucho, porque ocurre hacia los 50, pero rápidamente ya veremos después que en los años 60, con, cuando la sociedad empieza a darse cuenta que esto no es tan así, que el capitalismo estructural empieza a crear un monopolio, que se empiezan a producir las primeras eh, reflexiones acerca del medio ambiente, que las líneas de pobreza siguen igual o peor que antes, y empiezan a los monopolios bancarios a ejercer un poder sobre los países. En los años 60 hay una especie de protesta sobre esto. Ante eso, el status quo intenta decir, bueno, basta, hay una agenda que no podemos dejar de lado, y este estado de bienestar empieza a ser más relativo, se empieza a relativizar. Pero ¿qué otra cosa pasa al interior de estos cambios? Que hay una gran emigración de lo que se llama la masa crítica. Hasta 1940 y algo, y fue más o menos la historia que contamos en la primera charla, si nos damos cuenta, percibimos que es una historia europea, básicamente. Cambios del arte que ocurren en Europa, cambios en la música que ellos realizan, desencadenan. Ellos hacen y deshacen. Y es una historia más o menos de ellos. Si bien es cierto, se proyecta sobre otros lugares del planeta, pero la historia es fundamentalmente contada por ellos. Ocurre que Estados Unidos, muy astutamente, después de la guerra, ellos, digamos, adquieren masa crítica. Llevan muchos intelectuales, artistas, cientistas sociales, científicos, y los ponen en Estados Unidos, les dan cátedras en universidades, y eso genera un gran cambio estructural, social, del conocimiento, ¿no? Entonces, por eso la emigración de la masa crítica es muy importante en este sentido. Va a tener una relación con el arte. Estamos en un lugar que es la dualidad política, la Guerra Fría. Eh, Todos más o menos sabemos de qué se trata esto, son materias altamente estudiadas hoy en día, y que hasta el día de hoy tiene reverberancia en nuestras propias realidades contingentes. Eh,
Y se crea lo que se denomina la noción de las democracias liberales, que son estas relaciones entre las democracias occidentales, que se dicen libertarias, y que relacionan estas libertades con la economía liberal, producida, digamos, desde más anteriormente desde filósofos anglosajones, ¿no? Guiados por el positivismo, qué sé yo, y que genera esta economía liberal y posteriormente neoliberal, que todos conocemos, son palabras que están muy en boga hoy en día por los estragos y la situación, que nos han llevado a la situación en que nos encontramos derechamente. Y más tarde se instala esto, la idea de la guerra permanente. Hay una guerra entre el 38 y el 45 que termina, estamos en los años de posguerra, se tiende a este estado del bienestar, de la paz, pero rápidamente los países, digamos, con poder económico y bélico, se dan cuenta que la guerra es un muy buen negocio. Y después de las intentonas, ¿no? De izquierda en muchos países del mundo, ellos entienden que esa es una buena manera de generar el business, el negocio de la guerra. Pero no pueden tener guerras tan catastróficas como la Segunda Guerra Mundial, que, digamos, arrasa con todo. Entonces instalan la idea de la guerra permanente. Son pequeñas guerras que empiezan a probar, ¿no? O sea, el primer ejemplo es Corea. Y desde Corea en adelante no se ha dejado de tener pequeñas guerras, a producir eh, a pequeñas guerras en distintos lugares del planeta. Y cuando no es posible una guerra, por cuestiones ideológicas se tiende a, la, a las, a la coerción, ¿no? De otras sociedades por medios también eh, directamente con guerras o con intervenciones. Eso nosotros lo sabemos en Chile. ¿Qué pasa en el arte? Ya que tenemos un contexto histórico más o menos amplio de lo que pasa desde 1950, ¿qué pasa en el arte? Bueno, el primer, si podríamos decir consecuencia, es el abandono del imaginario, del ideal. ¿Qué es lo que, recordemos que es lo que habíamos visto en la charla pasada? Que hay unos cambios hacia el abstraccionismo, hacia una visión del arte que tiende a la no figuración, se destruye esta cuestión de figurar la naturaleza y las personas. Por lo tanto, el arte contemporáneo, en 1910, 1920, tendía en un ideal que iba a despertar al ser humano hacia una nueva cognición de la realidad. Y políticamente lo iba a alejar de este arte burgués, ¿no? Con el cual se había venido trabajando hasta entonces. Y es por eso que decimos que el nuevo arte, ese nuevo arte, es una representación, expresión del nuevo ser humano. Pero después de la guerra, sucede que el arte contemporáneo ya no se percibe a sí mismo como así. Eh, eh, no logró lo que quería, digamos, en los primeros años, y de alguna manera podríamos decir que pierde la ingenuidad. Por lo tanto, el arte contemporáneo busca o se ve a sí mismo como un reflejo de la complejidad del entorno que le está tocando vivir. Una, una realidad que es diversa, es polimorfa, eh, como ya dijimos, afecta a un gran número de problemáticas. Por lo tanto, hay un quiebre de los sentidos a ese respecto. Busca, por lo tanto, encontrar un sentido el arte contemporáneo en el entorno, al mismo tiempo que refleja esa complejidad. Pero también políticamente se compromete y hace una crítica al sistema mundo. Se entiende como una crítica también, un reflejo que critica al mismo tiempo.
no devuelve la cognición de la realidad tal cual es, como antes, sino que la vuelve en un sentido sardónico, eh, irónico, crítico, finalmente. Y, hay que decirlo, se convierte también en un producto más de supermercado. Eh, claro, las economías liberales, de alguna manera, tienen que ponerle un lugar al arte contemporáneo. Eh, y ese lugar, porque para las economías liberales y ese sistema, las cuestiones tienen una función siempre, tienen una funcionalidad. Eh, una de esas es el adorno. Eh, y el arte contemporáneo, por lo tanto, tiene que venderse de alguna manera. Y se produce ahí una cosificación del arte que redunda en que podemos decir que se convierte en otro producto del gran mercado de la economía neoliberal, de este supermercado enorme. ¿Qué pasa en la música? Bueno, en la música la acción se diversifica. Anteriormente acabamos de decir que había una unidireccionalidad discursiva, quizás, en la primera mitad del siglo XX. Ahora, por lo que ya acabamos de mencionar, la cuestión ya no es tan clara. Se empieza a diversificar la acción. Entonces tenemos por un lado Europa, que sigue con su voz, Estados Unidos, se ha pertrechado, ¿no?, de de una nueva masa crítica. Latinoamérica empieza a tener una voz más cantante, bien dicho el término, y podemos enumerar también que hay una interacción un poco más decidida con lo que podríamos llamar las otras culturalidades. Vamos viendo un poco más en detalle a qué nos referimos con cada una de estas acciones. En el caso de Europa, tenemos la corriente atonal, ¿no? Es lo que nosotros vimos en la primera charla. Está la corriente atonal y su proceso. Ya enumeramos algunas partes de ese proceso. Vamos a volver sobre eso luego. La tecnología es muy importante. Después de la guerra hay un gran, digamos, eh, no quiero decir avance, pero quiero decir una gran explosión, ¿no?, de la cuestión tecnológica, de la electrónica en particular, que es logrado a partir de la guerra, y eso empieza a difuminarse en otras áreas, entre ellas la música. Y hay una devuelta de Estados Unidos. Ahora Europa va a tener de vuelta muchas cosas que se hacen en Estados Unidos, no tanto en Latinoamérica, más tarde va a producirse eso, eh, pero en una primera parte empieza a tener una devuelta de qué es lo que está pasando en, en este otro país. En Estados Unidos empieza a haber una fuerte promoción de la música negra. Claro, ellos empiezan a exportar esto que para ellos es tan propio de ellos, ¿no? Que tiene que ver con el jazz, que tiene que ver con la música negra en su totalidad. Desde ahí, particularmente el Reino Unido, va a tomar un poco esta banderola y se va a producir una gran cantidad de producción musical en los años 70. Ya veremos esto también más adelante. Hay, a partir digamos, de las economías de Estados Unidos, una adopción del sistema de la mercantilización del mundo. Ya lo hemos nombrado de alguna manera, lo hemos dicho, eh, pero un sistema que empieza a ser el sistema universalizado, ¿no? Como gran sistema. Y luego ellos tienen los estándares de academización musical. Ya dijimos que trajeron a intelectuales, trajeron músicos. Llevaron a Stravinsky, por ejemplo. Llevaron muchos músicos de Europa del Este, que son muy interesantes músicos. Hay mucha acción en la composición, y ellos los llevan arrancando entre medio de la guerra, entre medio después del bloque soviético. Algunos no quieren estar ahí y se arrancan.
y otros derechamente simplemente ven a Estados Unidos como una especie de tierra de las oportunidades, digamos, que es lo que ellos venden como promoción de su país. En Latinoamérica vamos a tener una invasión de la cultura musical estadounidense, eso es claro. Mucha de la iconografía musical que nosotros podemos rescatar históricamente en los años 50, 60, es francamente una, una invasión de esa cultura musical. Y al mismo tiempo esto genera una pugna del ideal de los musicales locales, del ideal de las músicas locales, llámese todas las músicas que produce, digamos, cada uno de los países de Latinoamérica, que son al mismo tiempo ya mixturas, ¿no? No podemos decir que es música que son de los territorios. Son mixturas que se hacen en los territorios a partir de la colonización, ¿no? Europea, y que va teniendo diversas propuestas, diversas transformaciones, hasta llegar a que cada país tenga esto que llama sus músicas, versus esta música extranjera. Entonces ya ahí podemos ver, digamos, socialmente, que hay una relación, ¿no? Hay una relación de contraposición, de imbricación, de interconexión entre estas músicas eh, eh, locales y lo que proviene de afuera, que se le dice música extranjera. En los años 60, 70 se le hablaba de música extranjera, música foránea. Y por lo tanto hay una resignificación en un tercer estado del flujo externo. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto yo lo retrataría una frase que quedó un poco para el bronce, digamos, en la charla anterior, en la cual eh, una, dijimos que cuando se repite, nunca es posible repetir de la misma manera. Eso quiere decir que en Latinoamérica, cada vez que nos esforzamos por repetir lo que está de afuera, lo que es el influjo de afuera, nunca lo repetimos igual. Y eso es interesante, porque logramos entonces resignificarlo. Lo hacemos de otra manera, querámoslo o no. Y a eso nos referimos con resignificar. En un tercer estado, porque no es exactamente lo que llamamos las músicas locales, no es la repetición exacta de esa música que llamamos extranjera, sino que se produce una situación nueva de ese influjo externo. Y finalmente, en la interacción con otras culturalidades, aparece fuertemente lo que es la visión de Extremo Oriente, los influjos de Medio Oriente y la India. Y bueno, estas dos cosas son muy importantes en los años 60. Gran parte de la producción musical eh, en el rock, en el jazz también, eh, ven con ojos muy interesados qué es lo que pasa con esas otras culturas musicales y se permean de esas culturas musicales eh, interactuando con músicos de Oriente o tratando de imitar la manera de hacer, mucho más que en la primera parte del siglo XX. Y aquí hay una última frase que es la música donde no hay música. Están los primeros estudios etnomusicológicos, por eso menciono la etnomusicología, puesto que la idea de música, y esto es bien interesante, la idea de música que nosotros tenemos tan familiarizada, tan interiorizada y la damos por garantía, es una idea occidental, es una idea europea. La palabra música es una idea europea, así como la idea de arte, la noción de arte es una idea europea. Tan solo decir que hay culturas en el mundo eh, en las cuales no existe la palabra música. No significa que no tengan una relación con los sonidos y que no interactúen socialmente
con un acervo y con una tradición sonora que nosotros llamaríamos musical, pero que para ellos no tiene la connotación de esta abstracción que Occidente logró al decir música. Eh, entonces esto es muy importante, ¿no? Porque se abre un gran análisis ahí en relación a lo que es música, lo que no es música, y que tendrá grandes reverberaciones en muchos de los compositores y en la acción musical del siglo XX, en todos los ámbitos. ¿Qué tenemos como primeros recuerdos, no? Esto ya lo habíamos mencionado. Hay una crisis del atonalismo hacia finales de los 40. Eh, Está el serialismo integral en los años 50, por ahí. Hemos llegado hacia ese lugar. El recuento está en la charla anterior. Y en el serialismo integral, digamos, hay una especie como de piedra de tope. Desde ahí en adelante, no se produce una especie de vacío. Al parecer, no se logra lo que se quería lograr. El serialismo integral en una intención de controlar desde el compositor todo evento sonoro, termina más que preconizando, termina aseverando que no importa mucho lo que suene, sino que funcione en el papel. Y ahí se produce una gran escisión entre gran parte del mundo musical y otra parte del mundo musical, y se produce una crisis más o menos intensa. Entonces se preguntan, pero el atonalismo, después de todo, es algo interesante, más el serialismo integral lo llevó hacia un lugar donde no era necesariamente el interés. Entonces se preguntan qué otras maneras de organización de esto que se llamó el atonalismo. Entonces, por un lado hay un retorno al atonalismo libre de los años 10, ya lo hablamos con lo primero que hizo Schoenberg, el padre del atonalismo, era un atonalismo libre antes que ocupar series, que ocupar las series eh, generar, para generar el discurso musical. Había un atonalismo, se vuelve al atonalismo libre nuevamente como manera de, bueno, vamos a Fojasera de nuevo, ¿no? Entendamos hacia dónde queríamos ir, vamos a lo primero. Otros van hacia un racionalismo científico, es decir, ¿qué tal si tomamos los métodos que ocupan los científicos y lo aplicamos al atonalismo para tratar de organizarlo de otra manera? Se ocupa entonces, por ejemplo, las matemáticas como sistemas que, imbricados en este sistema, pueden producir algún tipo de resultados. El método estadístico también es visto con interés en ese mismo sentido. Teorías de la aleatoriedad. Claro, muchos de los compositores, hasta el día de hoy, digamos, tienen la intención de despegarse de este romanticismo, ¿no? Que quería que el compositor, en su lucidez y personalidad, iba a crear una música desde un lugar propio, ¿no? Entonces, ellos quieren despegarse un poco de este concepto y decir, quiero que la composición tenga un valor en sí misma y yo aplico métodos y razonamientos para que yo no tenga que intervenir necesariamente desde unas decisiones que pueden ser completamente subjetivas, ¿no? Que desde decisiones que pueden ser meramente del gusto, y que finalmente terminan siendo un poco antojadizas, según ellos. Y teoría de conjuntos, que es otra de las teorías que nos traen las ciencias. Inclusión de nociones de otras culturas e ideas. Ya hemos mencionado esto. Podemos dividirla en no musicales y musicales. Por un lado, como ejemplo, el Tao Te Ching. Tao Te Ching es un libro, es un oráculo, de alguna manera, oriental, que tiene un cierto sistema
Ese sistema, por ejemplo, lo ocupa un músico que se llama John Cage. Esto a modo de ejemplo, pero no es el único ejemplo. eh, para crear estructuras musicales. Y por supuesto, sistemas filosóficos orientales que influencian mucho de o alguna parte de la producción en esta segunda parte del siglo XX. Ramiro, ¿te ¿Sí? puedo interrumpir para Por hacerte una favor. pregunta? Sí. Es que yo creo que, bueno, yo tampoco me puedo declarar como una experta de la historia musical, pero sí una seguidora asidua. Y quería como preguntarte sobre todo por la obra de John Cage, la obra sobre todo la que estrenó ahí en el Maverick Concert Hall, como esa obra de 4,33 Sí, segundos, que igual es como paradigmática, ¿no? es endémica, por supuesto. Vamos a ver la partitura en un ratito más. La vamos a ver. Súper, porque claro, una de las cosas que más me impresionó de la obra de Cage y de su libro fue todo, que también pasa en otras, es interesante, pues yo esto lo estudié, siempre se estudia la historia del arte desde las artes visuales. Claro, Entonces, cuando, por ejemplo, yo me quise interesar por la historia de las artes escénicas, hay mucha historia que no estaba escrita y entonces había que investigar y empezar a escribir esa historia. Y me imagino que con la música va un poquito más atrasito que las artes visuales y nosotros estaríamos como ahí un poquito como después, porque cada arte también tiene sus propias historias y no van a la par. no necesariamente, pero Tienen un paradigma en común, tienen un contexto en común cultural, pero claro, no van a la par. Entonces me parece súper interesante porque justamente son estas rupturas las que hablan de, por ejemplo, el tema del silencio, el tema de colocar en otras, invertir el orden de prioridades en torno como a los conceptos que se están manejando. claro, 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 claro. Bueno, John Cage, digamos, en el caso particular de lo que tú estás hablando, él aborda la música desde un lugar que, eh, digamos, él se preocupa por la recepción del mundo sonoro, más que los procedimientos o recursos con los cuales se construye. Entonces, para él, siempre la construcción de la obra tiene que ver con cómo se está recepcionando esa obra. ¿Entiendes? Claro, Eh, de ahí que él tiene mucha relación también con la danza y con otras, eh, con otras actividades artísticas que se producen en los años 60, 50, 60. Él es integrante del grupo Fluxus, que hizo claro, una enorme, maravilloso. una enorme cantidad, o sea, llevó el arte, inventaron de alguna manera lo que hoy en día tan familiarmente tenemos como la performance. Eh, ¿Cómo se llaman? Se me olvidó el nombre. Las pequeñas intervenciones, digamos, tanto locales como más globales. eh, por lo tanto, ellos entienden que el arte de alguna manera está en una relación con lo social, en una relación intrínseca como con la cognitividad de las personas. Y para Cage eso es muy importante, es muy importante. Por lo tanto, él no es un compositor de procedimientos, sino que es un compositor de procesos de recepción, de procesos, diríamos, de audición. A él siempre le interesó eso. De ahí se entiende el, eh, su producción musical. De ahí se entiende por qué ocupa ciertos procesos en su música, ¿no? Es que es súper interesante como por ejemplo va cambiando a través de los años Sí, como el foco donde está puesto como la tendencia, porque la tendencia en un principio de siglo estaba en romper los esquemas, romper los paradigmas con que se estaban trabajando, también cambiar el foco quizás más a las materialidades, más a los recursos que se ocupaban y después cambió, claro, desde el 50 en adelante a la recepción ujú, y entender que ya esta
¿cómo se llama la cuarta pared? En el fondo, como Ujú. este diálogo con el público ya podía ser un diálogo y no era como solo una recepción pasiva en el Sí, fondo, y que el espectador también podía ser participativo. efectivamente, claro. Sí, 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 sí. Eh, sí, lo que se llama la audición activa también. Sí, efectivamente, es muy interesante lo que estás diciendo. Por eso hacemos eh, eh, este como biombo, ¿no? Antes del 50 y después del 50. Es muy importante lo que pasa ahí, tal cual como lo estás diciendo tú. Y en términos musicales, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, digamos, de la inclusión de otras nociones, están los cuartos de tono. Es decir, no se destruye, pero se aumenta el sistema en una cantidad de material que no lo tenía hasta el momento como parte de su utilización. Recordemos que el sistema musical está basado en una estructura de semitonos, que llama semitonos, que sería el menor movimiento entre dos notas. Entonces, la inclusión de cuartos de tono viene a, digamos, a desesquematizar todo un sistema, digamos, tradicional que tiene Occidente. Los microtonos, que es en el fondo más pequeños que los cuartos de tono, y el movimiento que se puede producir ahí. Y otros sistemas de organización de escalas, por ejemplo, que se traen de Oriente o que se incluyen. El ruido. El ruido es otro elemento que va a tomar gran relevancia en la segunda parte del siglo XX. Pero cuando hablamos del ruido, estamos hablando no del ruido anecdótico, porque muchas de las, digamos, me antecedo me antecedo a la frase de, pero Tchaikovsky ya puso cañones, digamos, en una de sus obras. Sí, es cierto, pero ese es un ruido anecdótico que no tiene razón de ser como un ruido mismo, sino que está apoyando una situación musical que es totalmente ajena al ruido. Lo que estamos hablando de aquí en el siglo XX es que el ruido es tomado como una materia sonora perfectamente incluida en un discurso musical. Eso es lo que entendemos como el ruido en el siglo XX. La, la primera referencia que tenemos es Luigi Russolo. El señor Luigi Russolo es un artista italiano. Él es pintor, creo. Sí, él es pintor y músico. Y él es parte del grupo de los futuristas. El grupo de los futuristas son muy mal mirados posteriormente porque ellos son uno de las pocas corrientes artísticas que defendían la guerra, ¿no? Ellos estaban a favor de la guerra. Pero Luigi Russolo tenía un interés entonces en el ruido. Y él hace el primer instrumento de ruidos, que se llama el Intona Rumori. Hay unas fotos por ahí, si ustedes ponen cualquiera de estas palabras, van a salir en los buscadores. El Intona Rumori, él alcanzó a construirlo y fue destruido en la guerra. Así que nadie sabe cómo sonaba eso. Eh, bueno, en fin. Pero ahí tenemos un primer referente. Posteriormente, Pierre Schaeffer, que es un francés, eh, él tiene un tratado, digamos, se llama el Tratado de los Objetos Sonoros, y él trabaja con esta idea del ruido. Eh, no directamente, pero él le interesa mucho, él es parte como de la arremetida tecnológica, ¿no? Él tiene un estudio, uno de los primeros estudios, en los cuales él graba y corta cintas, pega cintas unas con otras y empieza a producir material sonoro, material musical. Él es el llamado padre de la música concreta. Recordemos que la música concreta es una música realizada eh, con el material sensible, sonoro
concreto. No es, digamos, a diferencia de la música que se hace desde una abstracción intelectual y a la cual yo llevo el papel o la llevo a un instrumento. En este caso, la música concreta nace del sonido mismo. Y como nace del sonido mismo, todo sonido es susceptible de ser utilizado como un material para hacer música, según Pierre Schaeffer, en lo que él denomina se me olvidó el nombre, es una audición reducida, una escucha reducida. La escucha reducida significa que es una escucha en la cual yo pongo atención en el sonido mismo que tiene algo, no sé, un, un tenedor raspando un plato o mi uña raspando una superficie rugosa, que lo entendemos como algo que no es musical. Él dice, bueno, es que hay un interés sonoro en ello, en lo concreto de ese sonido. Y si yo logro distinguir el interés que tiene, yo puedo utilizarlo como un material para hacer música. De ahí la música concreta. Esto va a llevar posteriormente a la electroacústica, a la música electrónica. Entonces ahí hay otro punto importante, un polo muy importante, que es el ruido. Y esto nos lleva a un siguiente estado de la situación, que es el problema de la gráfica. Puesto que hasta 1900, no sé, 30, si bien tenemos un cambio muy importante, que es el atonalismo, ¿no? Y la estructuración de un nuevo sistema a partir de esa idea del atonalismo, la gráfica seguía dando resultados, seguía haciendo representación, representaba lo que queríamos. ¿Por qué? Porque el atonalismo sigue siendo una idea de organización de las notas, lo que hemos llamado anteriormente las alturas. Por lo tanto, el sistema que nosotros conocemos como pentagrama, esas 5 líneas, ¿no?, que representan las alturas de las notas, todavía sigue siendo útil en este sentido. Pero toda vez que extendemos el término de lo que es posible de utilizar para hacer música, ese sistema se nos queda chico. No da cuenta de la problematización que estamos haciendo de la música en términos de lo que incluimos como material musical. Por ejemplo, el ruido, que es lo que acabamos de ver. Pero al mismo tiempo, la sintaxis, es decir, la manera en cómo organizamos nosotros la música en el tiempo, también ha cambiado. Y esta relación lineal, que daba muy bien cuenta porque nosotros tomamos una partitura y la leemos siempre de izquierda a derecha, tal cual como leemos un texto, como leemos un libro. Pasamos las hojas de las partituras de la misma manera. ¿Por qué? Porque entendemos que el desarrollo de la música está literalmente expresado en ese papel. Es decir, el tiempo, la coordenada del tiempo, pasa de la misma manera. Pero cuando nuestro sistema mental logra percibir que la música puede ser graficada o yo puedo entender lo sonoro o organizarlo y que el papel o la gráfica dé cuenta de esa organización mental distinta, el antiguo sistema de un pentagrama que corre linealmente de izquierda a derecha ya no da cuenta tampoco de ello. Entonces la gráfica se pone en cuestión, esta gráfica que por siglos ha dado resultados. Entonces, tal como decimos, el sentido del sistema de escritura pentagrámico entra en revisión, si no en crisis, porque no digamos que entra en crisis, hasta el día de hoy lo seguimos ocupando, pero entra en revisión, puesto que nos preguntamos si es que podríamos utilizar algún otro sistema de escritura. Por lo tanto, hay una superación de esa escritura. Y nos preguntamos qué otras formas podrían haber. Vamos a enumerar algunas cosas
como por ejemplo la neumática. La escritura neumática es una escritura que no es nueva, digamos. Es la escritura anterior a la que nosotros conocemos. Y se da por ahí por el siglo IX, entre el 9 y el 13. De alguna manera, esa escritura neumática es menos precisa, si queremos decirlo, que la escritura que nosotros conocemos. Pero en su imprecisión hay mucho interés, porque termina siendo una gestualidad. No es exactamente la escritura neumática que se usaba en ese entonces, porque tenía un sistema, la que hoy día entendemos como, como escritura neumática. Pero sí rescatamos ese efecto gestual que se le vuelve a otorgar a un posible sistema de escritura. Entonces el gesto de la escritura empieza a tener o vuelve, o se retoma como algo importante, que yo puedo graficar y que puedo traspasar como una comunicación, ¿no? Eh, por lo tanto, bastaría con, por ejemplo, instrucciones de acción, ya que en la música, y aquí quizás vuelve un poco la idea que estábamos charlando hace un instante y que mencionaste tú, Constanza, con respecto a John Cage. Eh, Cage hacía muchas instrucciones, porque a él, más que importarle que exactamente se produjese algo, a él le importaba que dentro de un marco amplio de sonoro se produjera una acción, una cierta acción sonora. Es que eso es súper interesante porque, por ejemplo, vemos que también Yoko Ono y todos los performers también se dedican a dar instrucciones, también en la literatura. Existen como distintos artistas que se dedican a crear marcos de comprensión Justo. donde dan una libertad para que el espectador o el escuchante o el participante activo dibuje su propio sendero. Exactamente, exactamente. Y eso te iba a preguntar, ¿por qué neumática? Porque en el fondo, por qué ese término? Porque en etimología viene más como de los flujos, del equilibrio, claro. Viene de neumas. Mm. Porque en la antigua escritura se ocupaba, digamos, para la música vocal, ¿ya? Recordemos que mucha de la música era vocal, sobre el texto, la música tenía texto, sobre el texto se ponían ciertas símbolos, y esos símbolos tenían que ver con un gesto de la voz. Entonces, a veces subía, a veces bajaba, a veces subía y bajaba, y hacía una cantidad, puntuaba, acentuaba, pero no era exacto. Entonces, eso, digamos, presuponía que aquella persona que tomaba ese texto y lo cantaba ya conocía la melodía, conocía la música que estaba relacionada con el texto. Por lo tanto, el neuma pasaba a ser una especie de gestualidad, de una gestualidad de memoria, pero que digamos, estaba condicionada por un recuerdo, o sea, por un preconocimiento de esa música. ¿Me entiendes? Ay, eso es súper interesante porque, por ejemplo, también en danza y en la teoría de danza también se habla de ese giro con respecto a la subjetividad y en torno a lo gestual. porque da un giro el arte y se aboca no a grandes temáticas ni a la naturaleza, sino a la percepción y a la subjetivación de esa percepción de la realidad. Ajá, ajá. Sí. Interesante. Pueden haber partituras también que son más sensoriales visuales. Bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Simplemente estamos extendiendo y enumerando un poco, precisando un poco más esta situación. O sea, partituras que en el fondo no te dicen qué tocar, sino que te invaden con una visualidad que te va a sensibilizar en un cierto sentido para hacer algo, ¿no? Hay una escritura más diagramática, ya no son, digamos, notas que debo hacer, sino que son diagramas, en los cuales pueden haber notas también, pero son diagramas de acción
que organizan de alguna manera un material, por ejemplo. Y sistemas relacionales, es decir, si no me aboco al material mismo, puedo abocarme a la relación que hay entre dos fuentes sonoras, dichos, dos instrumentos, dichos, dos músicos o dos músicas. Entonces, con este espectro, digamos, podemos entender hacia dónde van girando las problemáticas de, de los músicos, de los compositores y de los instrumentistas también. Veamos ahora algunos ejemplos de partituras. Solamente con él, eh, eh, digamos, no vamos a hacer un análisis cada una de ellas porque sería extenso y hay varias, pero sí para darnos una idea y vamos a hablar de algunas de ellas quizás un poco más en particular. Entonces aquí tenemos una primera que a primera vista no nos es tan extraña. Eh, Tenemos pentagramas por aquí, ¿no? Tenemos líneas, tenemos, parece, divisiones, hay un texto y cosas que parecen notas un poco extrañas, por así decirlo. Bueno, esto es de Luciano Berio, un músico muy importante, de un extracto de una obra que se llama Circles. La música sigue pasando en el tiempo, ¿no? Pero ya tenemos cuadros que son, digamos, sectores, son zonas en los cuales pasan cosas. Eh, Suceden eventos sonoros, diagramas. Hay una escritura que él inventa también. Parte de lo que pasa con la escritura del siglo XX es que se da la libertad para que cada compositor, digamos, no se da, eh, aparece, ¿no? La libertad de que cada compositor pueda también inventar un sistema de escritura eh, y ponerla en un glosario luego. Aquí tenemos otra de señor Folke Rabe. También tenemos, esto es una música vocal, esto es soprano, alto, tenor y barítono. Eh, También tenemos un sistema, digamos, lineal, que va de izquierda a derecha, pero hay una gráfica, ¿no? Que me está diciendo algo, que me está incidiendo a hacer algo. Probablemente esto lo tiene en un glosario, eh, pero probablemente esa indicación del glosario debe ser lo bastante amplio como para que el instrumentista, en este caso el cantante, o la cantante, pues si es soprano es la cantante, eh, tenga un marco de libertad, por lo tanto, la o el músico va, va terminando de componer la música final, ¿ya? Igual lo más interesante de esta notación es que al final se parece mucho a las gráficas de como cuando uno edita ahora con los programas que te muestran la frecuencia del sonido. Sí, en este caso pareciera ser eso. No me atrevería a decir que es una relación directa que él haya querido hacer, pero sí, 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 hay una, se parece, sí. Porque, por Veamos, ejemplo, en la danza pasa que sí, hay artes que, por ejemplo, no sé, cuando se habla de teatro, existe la noción de que, claro, hay una narración, de que hay un sí, texto dramático, pero, por ejemplo, en la danza ha sido una gran discusión eterna, porque, por ejemplo, en las danzas barrocas existe una notación que es diseño de piso, sí, y es un dibujo de diseño de piso. sí, son Eh, muy interesantes. y hay otras notaciones que se han generado como más contemporáneas que tienen que ver como con el diseño en el espacio, por ejemplo. Pero claro, cuando hay algo que está en movimiento, es Está la muy notación difícil Brahman. notarlo, claro, es muy difícil notarlo o generar algo fijo que genera. Entonces, claro, es muy interesante como al final cada creador genera su propia estructura. Sí, 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 sí. Porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Que eh, antes la estructura no era un problema y la estructura era dada. Por eso tú tienes las grandes formas, ¿no? Del siglo XVIII y del siglo XIX. Son formas complejas y son formas sobre las cuales tú te inscribes. Y en esa inscripción, tú al mismo tiempo tienes una libertad en el contenido, una libertad sobre ciertos patrones, pero cuando el material
el contenido y la estructura ya no están de acorde, que es lo que pasa con el siglo XX, tú tienes que replantearte todo de nuevo y decir, bueno, son contenidos particulares, por lo tanto las estructuras deben ser particulares. Es decir, si yo quiero una relación entre contenido y estructura, tengo que replantearme cada vez cuál es la estructura adecuada que puede abrigar ese contenido. Claro, es súper interesante porque también, por ejemplo, Gianni Bátimo o también otros teóricos hablan de la caída o la muerte del arte, de los grandes relatos del arte y al final se crean estos pequeños relatos donde al final se diversifica, se multiculturaliza, se llega a este gran amplio espectro de las comprensiones. Sí, 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 absolutamente, sí, absolutamente. Bueno, aquí tenemos otra de este señor que se llama Jovenstock Ramati. Y claro, otra vez tenemos esta presencia de un pentagrama, pero que al mismo tiempo está vacío, ¿no? Y tenemos una inscripción lineal también con una cantidad de símbolos. Entonces, esto es otro ejemplo. Aquí tenemos una un poco más visual, ¿no? Eh, de Robert Moran. Eh, tenemos la mención, ¿no? A la apertura de lo que se llama un score, una partitura general, como si fuera una orquesta, que tenemos las flautas, no logro ver qué es lo que dice ahí, pero seguramente son instrumentos de viento, hay piano, hay una sección de violines, etcétera. Y hay un diseño que probablemente esto debe venir con lo que llamamos un instructivo, un manual, en la cual seguramente se dice cómo abordar esta partitura, ¿no? Esta escritura. Hay, hay dibujos, ¿no? Es bien interesante lo que pasa acá. Del mismo Robert Morán, ¿no? Tenemos esta otra que ya francamente es, no sé, podría ser un- Un paisaje, podría ser un paisaje, podría ser es una obra visual, digamos. casi Eh, arquitectónica. claro, exactamente. Fortress se llama esta. Estos no son extractos, o sea, la partitura esta es entera, al igual que esta es toda la partitura. Y esta también, es toda la obra, ¿ya? Eh, no es una página de algo más extenso. Entonces, ahí por ahí vemos algunos visos que parecieran recordarnos algún tipo de escritura musical. Él trabajó mucho en ese sentido. Aquí tenemos un músico muy importante que se llama Morton Feldman. Él trabaja con la indeterminación, de cierto espectro, una corriente, por así decirlo, de la música. Morton Feldman, a todo esto, era muy amigo de John Cage. Fueron, fueron amigos por mucho tiempo, ¿no? Se conocían y un poco más joven que John Cage. En este caso reconocemos una escritura tradicional, pero al mismo tiempo no reconocemos esa linealidad de la cual hablábamos. En este caso, él pone un texto abajo que dice la composición empieza con cualquier sonido y procede a cualquier otro, con un mínimo de ataque, sostener cada sonido hasta que apenas se haga audible. Eh, es decir, yo puedo tomar esta partitura y empezar de cualquier lugar, tocar un sonido y lo único que tengo que hacer es esperar hasta que se extinga ese sonido y luego ir a otro, a cualquier otro. Entonces, una partitura que en el fondo no se realiza desde un lugar fijo, no produce una linealidad, si bien la música al final el resultado siempre es lineal en el tiempo, no tenemos cómo revertir eso, pero en su sistema de producción, es decir, en su sistema de interpretación, de jugarla, diríamos, eh, no tiene una especificidad clara. Ramiro, te puedo hacer una pregunta, pero de verdad es que porque no sé. ¿Tú sabes si Cortázar, porque Cortázar publica Rayuela el 63, Sí, y él habla mucho del jazz, sí. en mismo en Rayuela? No sé si quizás él conocía estas partituras, porque esta es del año de ¿cuál? Del año Está aquí 50, del 53. 53. 53, dice ahí. Sí. Ah, quizás, bueno, quizás lo conocía, porque como habla tanto de jazz, quizás toma esto como inspiración o toma Bueno, otras fuentes de inspiración. ahora, mira, para hacerte, o sea, habría que hacer la mención de que
digamos, Morton Feldman no viene de la tradición del jazz. Él viene más bien de la tradición de la música adopta, contemporánea, ¿no? Eh, no le he escuchado hablar, o sea, digamos, leyendo lo que escribió Morton Feldman, hay un librito muy lindo, digamos, de él que se llama, lo tengo justo acá encima, se llama Pensamientos Verticales. Y en este libro, Morton Feldman, que es una recopilación de todos sus escritos, cartas, qué sé yo, anotaciones que él hacía, no habla del jazz. Eh, y el jazz en el 1953 todavía estaba lo que podríamos decir en los pañales de lo que después fue. O sea, al 53 es una música muy tradicional. Es una música que podríamos decir que está, digamos, sería como una especie de, a ver, en su construcción sería un poco post-Mozart. Es decir, una instrucción que es una escritura muy simple primero, ¿ya? No estoy diciendo que Mozart sea simple. Estoy diciendo que está muy dentro de los cánones tradicionales de la escritura. Se escribe en un pentagrama y lo que tiene es que la improvisación que se inscribe está al interior de un sistema que es tonal. Esto está mucho más allá, digamos, en el fondo. Eh, el jazz nunca te va a producir este tipo de escritura, que tú te puedas mover de un lugar a otro. Estamos hablando del 53. Al 53 todavía el jazz no ha llegado a este punto. Va a llegar, ¿eh? Ojo, Claro, claro. va a llegar. Hay que darle todavía unos 15 años y va a Mm, llegar ahí. perfecto. Pero no diría que hay una relación exacta entre las dos, al menos en este momento. Mm. Y te quería preguntar, ¿hay algún libro donde hable sobre las relaciones y la influencia de los artistas? Porque, por ejemplo, hay un libro que a mí me abrió mucho la comprensión de la historia del arte de visuales, que es de Diego Estrella, y que habla de cómo todos estos figuras se iban conociendo y se iban influenciando. ¿Qué libro tú recomendarías en la historia del arte que fuera así como decidor en ese aspecto? Mira, yo malamente te podría sugerir un libro con respecto a la historia del arte, entendiendo el arte como el arte visual, porque tú sabes que el arte visual No, claro, pero solo como se- arte musical y en la relación como de sus hitos y de sus personajes, de sus influencias. mira, hay un libro eh, que es bien interesante, que se llama, por acá lo tengo encima, eh, New Directions in Music, de David Cope, que hace un recuento más o menos de todo lo que es el arte de la música contemporánea. Sin embargo, no hace una relación no hace una relación más global, digamos, que a mí me parece lo que tú estás, a donde va tu pregunta. Eh, en el caso, por ejemplo, de Morton Feldman, yo aprendí que Morton Feldman tuvo mucho que ver con, o sea, toda su música está muy influenciada por lo que él le provocaba en la pintura y por lo que él le provocaba en algunos artistas que él conoció en ese tiempo, como Rothko, por ejemplo. Él era íntimo de Rothko y se dejaba influenciar mucho por las cosas que él hacía. Y él decía, yo quiero crear esos espacios texturales, esas superficies, él hablaba de superficies. Yo quiero lograr esas superficies en la música. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay una estrecha relación que es innegable. Con Rothko y con otros más, que se me van los nombres en este momento. Pero esa información está un poco diseminada, porque en general cuando abordas un libro de música te va a hablar muy técnicamente del proceso de la música, de qué pasó una cosa con otra, pero no habla de esa otra relación interesante que tienen los artistas con otras artes. Claro, porque Lo por sabemos, lo sabemos ejemplo, de John Cage, lo sabemos de John Cage. sí, y de Yves Klein, y de los De, Dada, no sé, pues hay de miles de Morton escuelas, de Feldman. Black Mountain, de la Jasper Jones, hay un montón de escuelas donde se pero hay, confluyeron artistas. pero hay que ir a buscar esa información que está un poco Mm, desperdigada. sí, Sí, sí. Pero mira, ah, me voy a quedar con tu pregunta porque súper. voy a ver.
¿Qué literatura específica? O escribir algo. No. Hay gente que sabe de esto más que yo, digamos. Bueno, aquí tenemos otra partitura de otro señor que es más o menos contemporáneo de Mira, nacieron en el mismo año. Morton Feldman nace en el 26, Earl Brown también nace en el 26, también es de Nueva York, tiene unas obras muy interesantes. En este caso, Earl Brown, esta pieza se llama Diciembre 52, porque la escribió en diciembre del 52. Y es una partitura que, según sus instrucciones, debe tomarse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. O creo que de arriba hacia abajo no, pero creo que en un sentido de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Y debes seguir, digamos, las líneas. Si tomas esta línea, digamos que estoy mostrando con el cursor, luego tendría que cambiarme a alguna otra línea para seguir siempre en el mismo sentido. Por ejemplo, podría cambiarme acá. Y aquí podría cambiarme acá, y luego acá, hasta seguir al otro extremo. Y viceversa. La significación de los grosores y los largos son a decidir por cada instrumentista. Y eso es lo interesante. Estamos enfrente de una música indeterminada, de una partitura que produce música indeterminada, como nomenclatura, y que, digamos, podemos relacionarla con lo que es la obra abierta. Obra abierta en relación al escrito de Humberto Eco, ¿no? Cuando él habla de que las obras abiertas son aquellas que no figuran en una concepción exacta y en una clonación al infinito de lo mismo, sino que cada vez que se reproduce la obra, genera un resultado distinto. Y ese resultado distinto pasa a ser responsabilidad de también el intérprete. O sea, el compositor va a generar una insuflación, por así decirlo, va a generar una gestualidad, va a generar una materia prima, que luego el intérprete va a terminar de realizar en el momento en que se hace la obra, en que no me gusta decir que se ejecuta, me gusta decir que se juega, ¿no? En que se juega la obra. Aquí tenemos entonces otra posibilidad de escritura. Del mismo Earl Brown, ahora tenemos noviembre 52, tenemos estas líneas que no aparentan estar en ningún... O sea, hay una especie de pentagrama al infinito, hacia arriba y hacia abajo, y ya no sería un pentagrama, sería un poligrama, en donde vemos inscritas notas, pero no sabemos cuáles son. Ahí habría que ver cuál es la instrucción que él da para esta. En la anterior yo encontré la instrucción, lo digo porque leí la instrucción. En esta no lo sé. Pero vemos que hay también una apertura, ¿no? En el sentido de eh, cómo dar el resultado final de la obra. Aquí tenemos una partitura de John Cage, que estábamos hablando de él. Hay una relación entre los puntos y las líneas, y eso tiene que ver con unas ciertas instrucciones que él da a la par de la obra. O sea, viene la partitura, que sería esto, y unas instrucciones de cómo interpretar esto, ¿no? También va a dar un resultado indeterminado, diverso cada vez. Tenemos a Christian Wolff, otro músico muy interesante, muy importante. Vemos gráficos, flechas, seguramente hay toda una manera de hacer esto, ¿no? De ir hacia un lugar a otro con distintos significados. Aquí nos cambiamos un poco y estamos frente a un músico de jazz. Este es el señor Anthony Braxton. Eh, y estamos hablando de que esta partitura, no sé, no dice el año acá. Pero estamos hablando de una música que debe ser ya entre los 60 y los 70, ¿no? El jazz ya ha producido un cambio, vamos a ver más adelante un poquito de esa correlación, de esa historia, pero ya el jazz se le ha producido una transformación al interior, y aquí tenemos un ejemplo de cómo ha llevado la escritura hacia lugares muy parecidos a lo que estamos viendo en la música docta contemporánea, ¿no? Ya ahí empiezan a cruzarse los caminos fuertemente.
no estamos seguros si todos los jazzistas van a considerar que esto es jazz, y si no lo consideran así, lo preferimos, porque deja la apertura para que esto se pueda analizar desde otro lugar, ya no del lenguaje del jazz. Hay que decir que Anthony Braxton nombra sus composiciones con números, no les pone nombres. Entonces la composición 58, y acá tenemos, por ejemplo, la composición 113, una composición que tiene un dibujo, tiene un esquema, que podría ser, no sé, un esquema técnico de algo, y para él es una partitura. Cornelius Cardew, él es un inglés de la arremetida de improvisación libre de lo que se llama la primera generación de improvisadores, muy fuerte en Londres. Él es un músico de ese entonces, ¿no? Y posteriormente él va tornándose más hacia la composición. Y él muy famoso es su obra Tritis. Esta es una de las hojas de esta obra que se llama Tritis, que tiene una cantidad bastante grande de diagramas parecidos a esto, con muy diversas formas. Hay un pentagrama ahí abajo y encima está esto. La instrucción que Cornelius Cardew da para la interpretación de esta obra es que él o los músicos, él prefiere que sea un colectivo de músicos el que lo hace, tiene que reunirse y discutir acerca de cómo significar cómo darle significación y correlación a todas estas figuras, que pueden ser particulares o en general. Entonces, él da mucha importancia al tiempo de discusión entre los músicos para cómo van a interpretar esto, qué le van a asignar como significación. Ojo, esta es una de una cantidad enorme de hojas de Cornelius Cardew. Aquí tenemos otra de Rafael Toral, también un diagrama bastante enrevesado, mapa, qué sé yo, seguramente hay llave de sol, una llave de fa en unos pentagramas enormes. Y bien, esto es una obra de propia autoría. No está el nombre, esta se llama Nómada y constituye unos flujos, ¿no? Un núcleo, satélites y estaciones. Los músicos pueden ser de 2 a cualquier cantidad de músicos y tiene una manera de llevarse, digamos. Se siguen las flechas, en fin, y genera una estructura que es siempre también abierta, es decir, es siempre diferente. Philip Cornet, entonces las partituras pueden ser una cantidad de instrucciones, como en este caso. Philip Cornet también me parece que es de Fluxus, fue del grupo Fluxus. Y funge también como una partitura. Aquí tenemos hacia otro lugar un compositor también muy importante, Fernejo. Él va hacia no diría un lugar opuesto, pero hacia un lugar en el cual a él le interesa la especificidad mucho mayor de lo que nunca fue en la interpretación de la obra musical. Y él genera unas partituras que son tremendamente abstrusas, que se ven terribles, digamos, ¿ya? Y que en su exacta ejecución no estaría el interés, curiosamente. Él dice, es tan complicado esto que el instrumentista va a generar una acción tan intensa en poder realizar esto que va a salir algo interesante. Y además dice, a la música, en la música nunca ha sido su interés la precisión, nunca ha sido parte de su ideario ni de su imaginario. Así todo, el resultado que genera es maravilloso. Y aquí tenemos la famosa obra de John Cage. Esta es como, parece que es la de puño y letra de él, ¿no? Después esto lo lleva, me parece que a pentagrama, pero básicamente es esto, son 4 minutos 33. Dice, para cualquier instrumento o
combinación de instrumentos. Entonces, punto, tacet en música significa que no toques. O sea, por ejemplo, tú puedes tener notas escritas en un pentagrama, pero si pones tacet encima, tú puedes ver las notas, pero no las tocas. Entonces acá él dice tacet como una gran indicación hacia no hacer, hacia no tocar. La segunda parte, tacet, y la tercera parte, tacet. Es un poco cómico esto. Hay algo de comicidad al interior, como de imagen, ¿no? Muy intensa, porque tienes una primera parte donde tienes silencio, una segunda donde silencio, una tercera donde silencio. Pero hay tres partes. Entonces es muy interesante cómo él concibe eso. O sea, es una puesta en acción de una estructura que va hacia algo, decididamente. Aquí tenemos, bueno, salió sin las hojas esto. Tenemos otro tipo de partitura, que es una partitura que precisa gestos. Estos son tarjetas que un señor que se llama el apuntador va mostrando a una cantidad de músicos indeterminado, pueden ser 2, 3 o 10 o 15, y que cada tarjeta o sea, genera una cierta instrucción que el músico debe respetar, debe hacer, ¿no? Y a su vez los músicos pueden interactuar con el apuntador, que en el fondo es como un director de orquesta, ¿no? Para decirle que quiere que él haga cosas, ¿no? Entonces hay una interacción entre los músicos, es como si los músicos de la orquesta le pidieran al director que hiciera hacer algo. Y el director puede estar de acuerdo o no. Entonces se produce como un juego ahí, muy interesante. John Zorn, un saxofonista que también viene del jazz, pero es un improvisador libre y qué sé yo, está más bien en la corriente de lo que se llama el avant-garde. Que es una corriente un poco de los 90, ¿no? De los 90, 2000. ¿Qué pasa con el jazz ahora, derechamente? El jazz sale del bebop de los años 40, que es una música muy tradicional. Hay que decir que el bebop es la primera música de jazz para ser escuchada. Anteriormente, el swing era una música que era para ser bailada y escuchada, escuchada y bailada. Era para bailar, el swing se baila. El bebop ya no puedes bailar. Entonces es una música pero corre dentro de una acción bastante tradicional. Digamos que el bebop sería algo así como el último periodo clásico. Después viene el cool, que es jazz, el cool jazz. Es una música menos eléctrica, menos nerviosa, por así decirlo, que el bebop, que produce acordes mucho más largos. Diríamos que es algo más impresionista, si hiciéramos una relación con la música meso-europea. El West Coast, que está un poco al mismo tiempo que el cool, pero que se desarrolla, viene más de la costa oeste de Estados Unidos, que se llama West Coast. Hard bop, que es una música que ya intenta una armonía mucho más intensa. Diríamos que estamos al borde de lo que sería el atonalismo aquí, si lo hiciéramos una vez más una comparación. Bop porque tiene la velocidad y la electricidad del bebop anterior, pero con todo un desarrollo armónico que el bebop no tenía. Lo complejiza al infinito. No al infinito, pero bastante, digamos. Digamos que estamos en un periodo en donde la armonía revienta aquí, como fue en el impresionismo, ¿no? Con una velocidad bastante grande, digamos. Es una música muy eléctrica. Y luego viene el free jazz. Para los más conservadores del jazz, aquí es donde muere el jazz. Free jazz ya lo relacionamos con el atonalismo, lo relacionamos con la estructura abierta. Si bien en su comienzo no es así, pero más adelante ya da cuenta de una estructura mucho más amplia, diversa, en fin. Las ramificaciones que tienen, ya dijimos que para los conservadores aquí muere el jazz. ¿Qué es lo que pasa después? Que parte de los músicos de esta época se relaciona justamente con lo contemporáneo. Por ejemplo, muchos de los del free jazz se van hacia lo contemporáneo, les interesa ese lenguaje, porque tiene directa relación,
y muchos de ellos posteriormente caen, por así decirlo, en la improvisación libre, ¿no? Se ven sumergidos en el accionar de la improvisación. Los improvisadores libres se han nutrido mucho del free jazz. Luego hay una mixtura, que es lo que ocurre en los años finales de los 60, 70. Entonces, el jazz se mezcla con el rock, sale el jazz rock, se mezcla con el blues, se mezcla con un montón de otras cosas. Se mezcla con la música clásica también, ¿no? Y es la que se llaman por ese entonces la tercera vía, the third stream. Se mezcla con los folclores de cada uno de los distintos países donde ya se conoce. Estamos en los años 60 en el free jazz, entonces ya desde los 20 hasta los 60 ha tenido una cantidad de años para hacerse conocido en todos los lugares. Y hay un grupo de músicos que vuelve al tiempo ideal del bebop. Casos, por ejemplo, endémico de esto es el señor Wynton Marsalis, que él vuelve de una manera muy reaccionaria a un jazz más antiguo, ¿no? Y ocurre una denominación que en algún tiempo por ahí, por los 90, se ocupó, que es el jazz étnico, que es el jazz en cualquiera de sus formas, jazz rock o hard bop o west coast o free jazz, pero que es llevado hacia cada uno de los distintos lugares en los distintos países y cada cual lo va a hacer de muy distinta manera. Entonces ya no podemos hablar que es el jazz exactamente así, sino que cada uno tiene una versión de ello. Casos de ello, por ejemplo, podemos ver acá en Chile como Cometa o La Marraqueta, que incluyen visos de músicas locales mezcladas con el jazz, caería perfectamente dentro de lo que globalmente se conoce como jazz étnico. El jazz africano también, por ejemplo, es muy interesante porque se mezcla con toda esa rítmica africana, etcétera, etcétera. La improvisación libre, que también es un polo importante, y lo digo porque, bueno, soy yo improvisador libre, así que no podía dejarlo de lado, es nutrido desde el free jazz, lo acabamos de decir, desde el que se llama el RIO, que es el Rock in Opposition, una corriente en Inglaterra que habla de hacer rock sin la mercantilización del rock, es decir, que no obedece a la construcción del mercado para hacer rock. O sea, él escapa de eso. La música contemporánea adopta y la electrónica. Son 4 polos muy importantes que nutren a los improvisadores libres. Otro polo, porque estamos hablando de distintas facetas del siglo XX, es la música de mercado y la música del mercado, o del mercado, no sé. Entonces, no podemos entender lo que es la música del mercado sin entender esta invención que es del capitalismo, que son las famosas industrias culturales, ¿no? Y en las industrias culturales, nosotros vamos a encontrar que se produce, y esto ya es anotado, es visto por Adorno y la Escuela de Frankfurt, en un proceso de serialización de la cultura y de los que podríamos llamar objetos culturales o aquella que tienen la auralidad del objeto de arte. Por otro lado, hay una positivación o cosificación de los procesos creativos, es decir, las industrias culturales, para generar esta serialización de la cual hablamos, necesita que el proceso creativo sea llevado a una especie de objetivación de objeto, lo cosifica, hace una cosificación de ello. Lo quiere mecanizado, ¿ya? Que es preferentemente lo que se produce en esta actitud fordiana, ¿no? Que es la serialización de la cultura. Hay una fordianización, ¿no? Del arte. Y esto lleva, por lo tanto, a una catalogación de las corrientes musicales desde la intención de venta de productos. Gran parte de la nomenclatura, de la catalogación, de la taxonomía que nosotros conocemos en las disquerías, está hecha no por los músicos, sino que por los productores, por los vendedores, los mercaderes, digamos, de
de los discos, de los objetos, digamos, que necesitan catalogar esto en estantes. Y esto está estudiado también. Y necesitan ponerle un nombre para que la gente, digamos, tenga alguna idea. Entonces, ellos han terminado a partir de esta intención de catalogación de venta, como una especie eh, de menú, digamos, como cuando entramos a, no sé, a cualquiera de los almacenes de retail, podamos ver a qué se refiere cada cosa. Y esto lleva entonces, por ejemplo, a la invención del término música popular, que es un término inventado, que no existe antes, y es parte de este proceso, ¿no?, que estamos definiendo, eh, que se produce en el siglo XX. Y finalmente, claro, este liberalismo extremo que lleva ya no solo a hablar de las industrias culturales, sino que habla de las economías creativas y de las industrias creativas. Como contraparte de ello, tenemos, por ejemplo, la idea del Creative Commons, que va en un sentido inverso y que abre las obras de arte. eh, por lo menos en la música se hace mucho. Abre las obras de arte con la mención, digamos, con toda una serie de requerimientos, pero que no pasa por esta mercadeo, ¿no?, de la obra. Bien, finalmente, aquí quedan como menciones de corrientes de denominaciones musicales que podemos encontrar, ¿no? El atonalismo y serialismo sería lo más, si le llamo, lo hemos visto, digamos, como está quizás como en la madre de todo esto. Texturalismo, timbralismo, música indeterminada, en fin. Cualquiera de estos nos va a llevar a abrir grandes espectros de acciones y de otras palabras, términos afines. Compositores que yo sugiero para escucha, ¿no?, que son parte importante del siglo XX. Aquí tenemos por ejemplo, Pierre Boulez, que es un tipo que pensó mucho en la música, ¿no?, como un filósofo de la música también, y es músico también, de la corriente del serialismo integral, pues después pasa a otra cosa, qué sé yo. Habla del ruido también. En fin, Morton Feldman, que ya vimos partituras de él. Cirilo Vila, un músico, este es un músico chileno, ¿no? Un músico muy importante. Eh, 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 de producción propia, nacional. Y algunos improvisadores importantes que considero importante escuchar dentro de todo este recorrido. Aquí tenemos una chilena también, Amanda Irarrázaval, una colega, que me parece que es una, una tremenda improvisadora que es bueno también atender a ella. Bien, con eso hemos finalizado. Voy a detener esto y voy a ver caras de nuevo, por fin. Sí, pues que a veces cuando en esta virtualidad como que uno pierde esa gestualidad que uno tiene cuando está en Sí, presencia, ¿no? Como, no lo echa de menos, sí. pero Me muchas, pasé, me pasé un poquito de la hora del tiempo, pero bueno. no importa, Ramiro, de verdad, cuando las cosas tienen un valor así, cuando hay una visión así, donde en el fondo uno no solo identifica la historia, sino que también identifica un procesamiento, como una subjetivación de esa historia, de cómo uno la interpreta, eso es un gran legado. Así que muchas, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a ustedes. Siempre aprendemos. Eso es maravilloso. Y estuvo muy bien tus observaciones y tus comentarios, porque ayudan también a refrescar, ¿no?, eh, el proceso, digamos. Todo. Sí, es que, por ejemplo, yo les contaba a los profesores como que la historia de la danza es muy Sí, reciente que sí. se enseñe y es una historia que de verdad se construye desde muy antiguamente. Lo que pasa es que tiene otros procesos, otros lineamientos, otros paradigmas. Entonces, es muy interesante cómo uno puede ir viendo en paralelo cómo está transitando cada arte en cada periodo histórico. Bueno, para mí no me es ajeno para nada lo que me dices, porque yo he estado en contacto con la danza durante mucho, o sea, he trabajado con bailarines, he hecho música para danza, eh, e incluso me tocó bailar.
en Qué algún momento. bueno. Una obra con un, no sé si ubicas un bailarín que es bastante importante, digamos, en la escena chilena, eh, el Alejandro Cáceres. Absolutamente, sí. Bueno, el Jano somos amigos de la universidad, nos conocimos en la universidad, pero nos hicimos amigos después. Y hicimos una obra que se llamaba Dos Guitarras, que Mm. también es músico, él toca. Y me dijo, ya, tú vas a tener que bailar también, me dijo. Ya, Es pues, que ocupa el es, ocupa. eso es muy interesante porque pasa que yo siempre digo como que desde los Dada en adelante ya la performance era algo que se estaba practicando y la transdisciplinaridad era algo que realmente se empezó a impulsar, pero ha costado muchos años para que eso se instale. Entonces, hay muchos artistas que lo han ido desarrollando, donde en el fondo, de verdad, uno ocupa las herramientas de todas las artes como si fueran como herramientas de creación Absolutamente. indistinguida en el fondo, como que en el fondo no pueda ocupar todas ellas para un proceso creativo. Entonces creo que es súper A mí me importante. habría gustado completarlo más con esto que estás diciendo tú, por ejemplo, hablar de los dadaístas, hablar del situacionismo, que fue muy importante, hablar, qué sé yo, de todas esas corrientes, pero se me habría, ahí habría estado como una hora No, no, sí, abarcar la historia del arte, yo es de como verdad te agradezco, porque en verdad como que hacer la historia del siglo XX es gigantesco. es una empresa, Sí, titánica. Pero, por ejemplo, yo estudié con Susana Tambuti, que ella se dedicó a hacer la historia de la danza en la Universidad de sí, Buenos Aires, como de todo el siglo, y no solo de todo el siglo, desde el siglo XIV en adelante, y es impresionante como ella ha hecho un trabajo de investigación súper riguroso para eso. Y hay un montón de teóricos que vamos aportando con el granito de arena para ver cada situación, cada contexto, y al final eso es lo interesante, que podamos como construir estos pequeños relatos como granitos de arena para sí. este gran paisaje, ¿no? Y es complejo porque, como a mí me gusta decir, los árboles no nos dejan ver el bosque todavía. Sí, Estamos muy cerca todavía de todo lo que pasa. Imagínate que la música, esta es música, por ejemplo, que tiene un siglo. Hay música que tiene un siglo y que todavía no se digiere, no está en el inconsciente colectivo. Y es fuerte eso, porque mm. hubo muchas cosas y todavía no las digerimos. No, no, y yo creo que al final, no sé, yo tengo la concepción de que cada cosa a su tiempo y cada cosa va reactivándose en tiempos Sí, distintos. sí, sí. Como que, no sé, tú hablabas de los futuristas y lo mal conceptualizados que fueron en términos políticos. Y es Ujú. lo que yo hablo ahora, como que un artista no puede juzgarse por su adhesión política o por sus actos humanos, Mm. sino por su obra. Entonces, eh, yo creo que uno tiene que distinguir también, distinguir entre contextos, épocas, actos, personas, como que en el fondo uno no puede generalizar. Creo que igual es interesante hacer Un caso esa de eso es distinción. Wagner, por ejemplo. Es que hay tantos artistas Wagner, que hoy día serían crucificados por ser, no sé, de todo, abusadores, misóginos, etcétera. sí, etcétera. Pero su obra en sí misma Claro. es magnífica, entonces creo que igual es bueno distinguir entre la persona y la obra y no hacer una amalgama entre todas las cosas. Sí, sí, sí. Ahí hay un trabajo que hacer de Mm, maduración como colectividad, ¿no? sí, pues. Y como yo siempre digo, como no juzgar a las personas, sino juzgar a los actos. Como que al final todos somos humanos y somos personas muy complejas y con vidas muy complejas. Absolutamente, absolutamente. Pero te agradezco muchísimo esta instancia, ojalá que la volvamos a repetir en otras versiones y que los Encantado. estudiantes Sí, tengan estas oportunidades, porque de verdad es un aprendizaje así en intensidad. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que les haya gustado. Muchas gracias, Ramiro, y Ah, mucho gracias. gusto en conocerte. Y espero que no sea la última vez que nos veamos. No, por favor. Muchas gracias, Bueno, Seba, por todo el apoyo técnico también. Sí, no de nada, yo feliz con escuchar estas cosas tan nuevas que son para mí. no, gracias a ti también, Sebastián, por todo el apoyo No ahí. de nada. Ojalá que a los chicos les sirva, ojalá que... Sí, yo sé que a posteriori se van a dar cuenta y lo van a valorar. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día están demasiado premiados por su carga. Sí, 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 sí.
Bueno, Muchas gracias, que tengan una buena tarde. tú también, Igual ustedes. tú también. Chao, Ramiro. Chao, Constanza, chao, Sebastián, Que muchas estén muy bien. gracias. Adiós.